explicarles, ¿sí?, de qué se trata este foro, ¿sí? Básicamente lo que yo les estoy pidiendo, ¿sí?, que expongan una de las variables que está en el material de Pablo Maella, ¿sí?, y que tengan en cuenta los factores de esa variable, porque cada variable el autor describe los factores y por eso deben estar atentos al material. Luego proponen un ejemplo, ¿sí? En este caso eligen una organización donde trabajan o cualquier organización que conozcan, ¿sí?, y lo ponen como ejemplo, ¿sí?, cuál sería el objetivo de esta empresa o organización, ¿sí? Describen esta variable dentro de esa empresa o organización, ¿sí?, y cuáles serían las políticas a implementar. Eso lo proponen ustedes, ¿sí?, las posibles políticas a implementar para esta variable, teniendo en cuenta los factores de esta variable, ¿sí?, que ustedes los van a ver, esos factores, en la empresa que eligieron o en la organización que eligieron, ¿sí? Bueno, el material es de Pablo Maella, ¿sí?, acá lo tenemos. Pablo Maella es licenciado en letras, ¿sí?, es máster en administración de empresas y también es máster en relaciones industriales y gestión de personal. Él tiene una consultora en Barcelona y asesora a muchísimas empresas en todo lo que es gestión de personal. Tiene unos videos muy lindos en YouTube sobre motivación. Yo, si quieren verlos, yo los invito a escucharlos, son cortitos y están muy buenos, ¿sí? Seguramente veamos unos más adelante también. Bueno, ¿de qué se trata este material? ¿Sí? El título es ¿Cómo establecer una estrategia de recursos humanos eficaz? ¿Sí? Y este módulo justamente habla de estrategias, chicos, ¿sí? Y la estrategia tiene que ver siempre con los objetivos macro de una empresa o una organización. Ninguna estrategia desde el área de recursos humanos pueden hacer porque sí o porque al jefe de recursos humanos se le ocurrió, ¿sí? Si, por ejemplo, yo quiero el día de mañana como estrategia de personal para incentivarlos, todos los meses hacer una mega fiesta con todos los cumpleaños, ¿sí? Y en este momento el objetivo de la empresa o de la organización, ¿sí?, es recaudar más porque se está llegando a una quiebra. Entonces, mi supuesta estrategia para el incentivo, ¿sí?, del personal no sería coherente con el objetivo macro de la empresa, ¿sí? Por eso estrategia siempre tiene que ver, ¿sí?, con los objetivos de la empresa, ¿sí?, y con el acuerdo con el resto de las áreas también, ¿sí? Muchas veces pueden haber choques con el resto de las áreas y se da frecuentemente, ¿sí? Pero una estrategia es algo que busca, ¿sí?, llegar a objetivos macro, ¿sí? Bueno, un poco hablando ya del autor, vamos a ir entonces a lo que describe, ¿sí? En este caso, alguna de sus compañeras pidió una mayor explicación sobre alguna de las estrategias, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hablar? ¿Qué habla Pablo Maella en este material? ¿Sí? Indica que la estrategia y las políticas de recursos humanos impactan en los resultados de negocio de la empresa. Lo mismo que les venía diciendo yo, ¿sí? Que de alguna forma no se hacen las cosas porque sí o porque se le ocurre al gerente de recursos humanos, sino porque deben perseguir, ¿sí?, un objetivo macro, en este caso los resultados de negocio, los objetivos de la organización, ¿sí?, lo que fuera. Si se quiere que esa influencia sea positiva, la estrategia de personal debe ser diseñada e implementada teniendo en cuenta las variables, ¿sí?, las 9 variables, ¿sí?, que se describen más abajo. Vamos a pasar a una de las variables, ¿sí?, que querían que explique, ¿sí? Acá están en la página creo que 5 aparecen las variables que él describe, ¿sí? Estas son las variables que ustedes tienen que elegir alguna, en realidad les toca por orden, como les indiqué yo en el foro, ¿sí? Les toca la siguiente. Si su compañero eligió gestión adecuada de la implantación del sistema, el que les toca a ustedes es rol estratégico, el departamento o función del personal, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Es la siguiente. Eso es lo que le indicaba yo en el foro. Ya muchos les ha tocado, ¿sí?, una de estas variables, ¿sí? Entonces tienen que desarrollarla, elegir cómo lo van a ejemplificar, o sea, con la organización que van a ejemplificar, identificar esta variable dentro de esa organización con los factores que ahora vamos a ver en alguna de estas variables, ¿sí?, y proponer posteriormente una
posible política a aplicar, ¿sí? ¿Sí? Alguna estrategia para aplicar, ¿sí? En esta variable que ustedes describieron, ¿sí? La primera variable es coherencia con el entorno externo. Creo que esta le tocó a Flavia, que estaba bien armada, ¿sí? La segunda variable es, ya llegamos, coherencia con las características internas de la compañía, ¿sí? Esta es la que voy a explicar porque Vale me pidió una explicación un poco más concisa, ¿sí? A ver si le sirve. Las características internas de la empresa, esto es la coherencia, ¿sí? Habla justamente de una estrategia que sea coherente con las características internas de la compañía. ¿Por qué esto es una variable? Porque va a variar de acuerdo a la organización o la empresa, la compañía, lo que sea, ¿sí? Va a variar, ¿por qué? Porque no todas las empresas son iguales, no todas las organizaciones de gobierno son iguales, ¿sí? ¿Sí? Por eso es una variable y se llaman variables, justamente estas 9 que describe Pablo Maella, ¿sí? Eh, bueno, ¿Qué dice respecto a la coherencia con las características internas de la compañía? ¿Sí? Que los factores que van a hacer a esta variable, ¿sí? Son varios. Acá los describe más abajo, yo se los muestro acá, ¿sí? Y estos son los factores que deben considerar ustedes para tener en cuenta esta variable, ¿sí? Piensen en la organización que estaban pensando, la empresa que estaban pensando, y deben ver su situación económica, ¿sí? Cuáles son los beneficios, las pérdidas, el mercado, ¿sí? Si van a un mercado global, ¿sí? o otro tipo de mercado, ¿sí? Y las más importantes, el producto, ¿sí? El producto final al que se enfoca esta empresa, ¿sí? O esta organización de gobierno que brinda un servicio, que brinda asesoramiento, lo que fuere, ¿sí? Las competencias básicas, ¿sí? En cuanto a la mano de obra, ¿sí? Si son competencias tecnológicas, si son competencias físicas, muchas veces, por ejemplo, la empresa de servicios de la provincia, creo que es ARSA, también, por ejemplo, convoca gente que sepa más de cuestiones manuales, ¿sí? Porque tiene que estar en las calles, arreglando caños, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo. La estructura organizativa de cómo está organizada la empresa o la organización también tiene que ver, uno de los factores que tienen que ver con esta variable. Los accionistas o, si tienen, no sé, un grupo este, un grupo de personas a cargo, ¿sí? En este caso, le pone accionistas o si tiene un presidente, gerente, subgerente, cómo esté conformado, todo ese equipo directivo, acá sigue, ¿sí? Los intereses a largo plazo de ese equipo directivo, ¿sí? Eh, la participación que tienen, ¿sí? También, porque no todos tienen la misma participación cuando tienen equipos directivos. Los empleados, esto también es un factor muy importante dentro de esta variable, ¿sí? Los sindicatos tienen que ver, ¿sí? Orientación hacia el aprendizaje, ¿sí? La responsabilidad también es otro factor importante, ¿sí? En cuanto a los empleados. La necesidad de capacitación o la no necesidad, si es más complejo o menos compleja, si tiene más o menos necesidad de capacitación y en qué aspecto. La autonomía, ¿sí? Muchas veces no se necesita autonomía, muchas veces sí, ¿sí? Dentro del trabajo, ¿sí? Todos estos son factores que hacen, ¿sí? A esta variable que estábamos explicando, que es la coherencia con las características internas de la compañía, ¿sí? Entonces, las características internas de una compañía, de una empresa, de una organización, es una variable que se va a modificar, por eso es variable, se va a modificar de acuerdo a la organización que elijan, a la empresa que elijan, ¿sí? Entonces, ustedes, una vez que tienen en mente esa organización, esa empresa, buscan esta variable, en este caso, esta le tocó a Vale, ¿sí? No a todos, ustedes tienen que seguir con la siguiente, ¿sí? Identifican esta variable, van a estos factores, ¿sí? Cómo está el producto, ¿sí? Las competencias, ¿sí? Que desarrollan las áreas o
las competencias del personal, ¿sí? Su estructura organizativa, y van a proponer, ¿sí? De acuerdo a esa variable que ustedes ven en esa empresa, una posible, ¿sí? Política a implementar, ¿sí? De esto se tratan las estrategias, ¿sí? De visualizar todas estas cuestiones, ¿sí? En este caso, Pablo Maella las divide en 9 variables, ¿sí? Pero de visualizar todas estas cuestiones en una empresa, organismo, donde nosotros comencemos a trabajar para poder implementar, ¿sí? Estrategias. Si no, sería imposible armar estrategias en el aire sin considerar todas estas cuestiones, ¿sí? Bueno, espero se entienda, chicos, y cualquier cosa vuelven a consultar, no hay problema. Un abrazo.